Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Hoy es un día triste para todos, triste para los europeos, para los españoles, para todos los países amantes de la libertad, y no resisto la tentación de hacer un comentario sobre la coyuntura política, ¿no? Como sabemos, a las 5 horas de la madrugada, hora de Ucrania, de Kiev, tropas rusas y bielorrusas han invadido un país soberano, un país independiente. Lo han invadido por el norte, por el este, por el sur, de momento bombardeando objetivos militares en todo el país, incluidas ciudades, Odessa, Leópolis al oeste, y en operaciones de ciberguerra y de guerra de guerrilla. Se trata, ha dicho Putin, de una operación de mantenimiento de paz, entre comillas, que pretende desmilitarizar, entre comillas, el país, todo ello con tanques, con un lenguaje claramente orwelliano, ¿no? El double talk, un lenguaje que dice exactamente lo contrario de lo que es, haciendo de ese presidente cada vez más una suerte de caricatura, de malo, de película de James Bond. Un día muy triste para el proyecto de una Europa libre desde las costas de Irlanda hasta los Urales y más allá, que nos retrotrae desde luego a los aciagos días de la invasión de Checoslovaquia en el 68, de Hungría en el 56 y, según algunos, incluso a los aciagos días de 1939. Las guerras se sabe siempre cómo empiezan, pero casi nunca cómo acaban, ¿no? No voy a pedir un minuto de silencio, no nos sirve gran cosa, pero sí que recapacitemos todos y que interioricemos un compromiso de solidaridad con la población ucraniana, que en estos momentos está sufriendo una agresión brutal. Millones, y digo millones, tratando de escapar del país a Polonia y otros sitios, y cientos de miles de soldados, más de 200.000, en combate o a punto de entrar en él. La guerra pues ha regresado a Europa y no sabemos cuándo la podremos echar de nuevo a la calle. Ayer, justo a la vista de la coyuntura, antes de que se produjeran estas nuevas noticias, cambié el seminario de abril para dedicarlo al tema de Rusia. Hablé con la experta Mira Milosevic, que se ha comprometido a estar con nosotros en abril, aunque puede que antes trate de hacer algo de urgencia, quizás cambiando o ajustando fechas. Dicho esto, volvamos a nuestra tarea de hoy. Cuesta volver, pero más que nunca tenemos que cumplir con nuestras obligaciones y con nuestros compromisos. Y el de hoy es hablar de un tema de extrema importancia, la desigualdad y la desigualdad global, ¿no? Como sabemos, la desigualdad forma parte del discurso político, del discurso social, desde hace miles de años. No es nada nuevo, lo encontramos en los clásicos griegos, latinos, incluso antes, y se aviva y se apaga pues, en función de los tiempos a medida que aumenta o disminuye. ¿Debemos preocuparnos por la desigualdad? Parece evidentemente que sí. Unos niveles bajos de desigualdad pueden ser un merecido incentivo a quien es más trabajador, es más arriesgado o está más dotado, pero demasiada desigualdad, y lo vemos a diario, afecta directamente a la igualdad de derechos y genera sociedades plutocráticas. Hay muchos tipos de desigualdad, hablaremos de ella, de renta o de patrimonio, antes o después de impuestos, dentro o fuera de los estados. Hay además muchos modos de medirla, el 1% más rico, el 10%, el 50% más pobre. Tenemos índices, por fortuna, famoso índice creado por el italiano Corrado Gini, el índice de Gini, creado en 1912. Podemos medirla y eso nos permite contrastar los discursos y las opiniones y los prejuicios que tenemos con la realidad que nos manifiestan los datos, ¿no? Comenzaré con un aperitivo para abrir el apetito acerca de ese tema. Si me pones, por favor, la curva, y este aperitivo es la famosa llamada curva del elefante, elaborada por un gran experto, Branko Milanovic, en un libro que se llamaba justamente Global Inequality, desigualdad global, del año 2016, llamada curva del elefante porque, como ven, todos ustedes tienen la forma de un elefante, la cola, el lomo del elefante, los colmillos y finalmente la trompa elevada hacia arriba. Y lo que nos da es la evolución que ha habido en el mundo entre el 88 y el 2008 en la renta per cápita, desde los más pobres, que están por completo a la izquierda, a los más ricos, que están por completo a la derecha. Y lo que nos muestra, como vemos, es que los más pobres no han cambiado prácticamente.
Luego, a partir de ese nivel alto de pobreza, se han producido incrementos muy significativos de la renta per cápita, es el lomo del elefante, básicamente China, pero no solo. A medida que nos acercamos a la derecha, nos movemos hacia los países ricos, los de la izquierda son los países pobres. En los países ricos se han producido crecimientos muy inferiores a los que se han producido en los países emergentes e incluso en partes o en sectores de clase media se habían producido decrecimientos, como vemos, negativos, pero sin embargo los más ricos de los países ricos habrían tenido mejoras extraordinariamente significativas. Es una curva que se ha comentado, charlado, criticado, etcétera, hasta la saciedad, que mostraría tres cosas. La desigualdad había crecido mucho en los países desarrollados, la clase media se ha mantenido estable, pero los ricos, como digo, han pasado a ser súper ricos. Segundo, que en los países emergentes que estaban saliendo de la pobreza también aumentaba mucho la desigualdad interna. Los más pobres seguían siendo muy pobres, pero aparecen sectores de clase media y sectores incluso de gente en situación de gran bienestar. Y finalmente, que debido a que no pocos países emergentes, y aquí se muestra, han crecido más rápido que los desarrollados, la desigualdad en el mundo en su conjunto había decrecido. De modo que el resultado era un resultado, digamos, si se quiere, contraintuitivo, más desigualdad dentro de los países ricos y pobres, pero en su conjunto menos desigualdad en el mundo. Este era un poco el mensaje, ¿no? Desde luego la desigualdad ha cobrado una preponderancia fundamental en la discusión de todo tipo, social, económica, política, y tendemos a olvidarlo, pero no hace mucho tiempo no era así. En la última década todavía del siglo XX, no hace tanto, la discusión entre si era la pobreza lo que debía importar en términos de desarrollo o la desigualdad estaba totalmente activa y primaba hacia la pobreza y no tanto la desigualdad, incluso a nivel de instituciones internacionales. El otro aspecto que ha cambiado radicalmente es que la desigualdad durante muchos años fue una cuestión de las economías en desarrollo. Esto ya no es así. Ahora mismo es un problema global. Y por eso hablamos bien, hacéis bien en sentarnos hoy aquí a hablar de los retos de la desigualdad global. Yo voy a tratar de hablar un poco de lo que considero que son los retos importantes. En la línea que comentaba, creo que también al hablar de desigualdad tenemos que huir de dogmatismos. Hay una cuestión que a mí me preocupa mucho, quizá como estadístico y por el tiempo que paso alrededor de los datos, y es que hablamos de desigualdad tratando de resumir excesivamente las cosas. Si uno se preocupa de un tipo de desigualdad, da igual cuál, pero vamos a centrarnos en el tipo de desigualdad, en la desigualdad de la renta, sería igual desigualdad de riqueza o incluso desigualdad educativa, no hay nada mejor que mirar toda la distribución. Y cualquier otra cosa que hagamos tenemos que ser conscientes que excluye información que va a ser siempre relevante. Por lo tanto, cuando decimos ¿es mejor un poco de desigualdad? Bueno, pues depende mucho de dónde esté esa desigualdad. Está en el tramo alto, está en el tramo bajo, está distribuida, está en toda la distribución de renta. Y, sin embargo, el debate yo creo que no profundiza en estos términos. Entonces, yo creo que si somos serios acerca de la preocupación que genera en todos la desigualdad, la mejor manera de huir de dogmatismos y de principios básicos y de verdades que acaban siendo un poco triviales y de recomendaciones políticas que, de nuevo, pueden ser incluso vacías, es examinar toda la distribución, por mucho que esto genere, por supuesto, mucho más esfuerzo que lo contrario, ¿no? Bien, has comentado ya, Emilio, en la presentación algunas de las características básicas de la desigualdad. Podemos comentar acerca de la desigualdad, y nos puede interesar la desigualdad en distintos entornos. Nos puede interesar dentro de un país, lo que en inglés y en todos los gráficos siempre vamos a ver como la within inequality. Nos podemos preocupar de la desigualdad entre países o entre regiones y nos podemos preocupar de la desigualdad global. La desigualdad global no es la suma de la desigualdad within y between, pero no cabe duda que es una composición matemáticamente muy compleja, o sea que no vale la pena ni siquiera tratar de mirar las cifras y tratar de obtener una a partir de las otras. Por supuesto, las tres seguramente nos preocupan, pero si nos preocupan por razones muy diferentes, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Incluso si nos preocupamos por la desigualdad interna de un país, no nos va a preocupar lo mismo, no nos debería preocupar lo mismo la desigualdad interna en una economía avanzada que en un país emergente, una economía emergente en vías de desarrollo. Y, de nuevo, yo echo mucho en falta estos matices al hablar de desigualdad habitualmente.
por supuesto que podemos hablar no solo de la desigualdad de renta y riqueza que has comentado, sino desigualdad en el acceso al sistema sanitario, desigualdad de género, evidentemente, desigualdad educativa y desigualdad en el acceso a mercados de crédito. Y también podemos interesarnos en lo que son las rentas de mercado, es decir, los ingresos que percibimos por nuestros trabajos e intercambios. No es lo habitual es que incorporemos a esto las transferencias y subvenciones que recibimos del sector público, del Estado, y tenemos luego, a veces hablamos de esta desigualdad antes de impuestos o después de impuestos. Y esas diferencias pueden ser también importantes. Has comentado ya las medidas. Algunas de ellas utilizan toda la información, por ejemplo, el índice de Gini, pero cualquier ratio entre grupos altos y grupos bajos, por ejemplo, el ratio T10-B50, que en el informe del Inequality Lab de Piketty es el más habitual, T10, que significa lo que perciben o la riqueza que tienen el top 10 en relación con lo que tiene el 50% inferior, ¿no? Pues nos dan información incompleta, ¿no? Empiezo con cifras como las que todos oímos, pero esto es precisamente lo que yo creo que hay que tratar de extraer la información cualitativa y no perdernos en los números. Lo que vemos ahí es una imagen de que el nivel de desigualdad en el mundo es alto. Y si se reduce o se incrementa ligeramente, yo creo que debe resultar para nosotros irrelevante. Lo cualitativo es que el mundo es, por supuesto, muy desigual. Y como veremos, además, así ha sido desigual durante mucho tiempo, durante prácticamente toda la historia. Lo que vemos ahí a la izquierda es renta y a la derecha es riqueza. Si las barras no son iguales es porque hay desigualdad. Y ahí son más desiguales en riqueza que en renta, cosa que pasa siempre en todos los países que podamos considerar. La barra azul es lo que percibe el 50% de menores ingresos o de menor riqueza y recibe tan solo un 8%. La roja es lo que recibe el 10% y recibe un 50%. O sea, hay casi una dualidad. El 10% más alto recibe el 50% y el 50% más bajo recibe el 10%, ¿no? Y el tramo verde es el intermedio. La barra naranja no se suma a lo anterior porque es el 1%, es decir, está extraído de lo rojo. Con esto simplemente quiero ilustrar algo que ya todos sabemos, ¿no? Pero quería referirme a un tipo de desigualdad que he comentado y es la desigualdad de género, que, por supuesto, y de manera totalmente justificada, ha cobrado un lugar también preponderante en las preocupaciones que ahora tenemos todos por la equidad y el bienestar. Y también quiero insistir, no solo por la importancia que tiene, sino porque tengo la impresión de que en este aspecto, como en otros, corremos el riesgo de quedarnos en lo anecdótico. En primer lugar, ¿por qué tenemos desigualdad de género? ¿Y qué entendemos por desigualdad de género, ¿no? Desde luego mi punto de vista, compartido por supuesto por muchísimos y tomado de muchos analistas, es que la razón fundamental es básicamente porque la sociedad y la cultura que vivimos y que heredamos en los últimos siglos asigna un rol diferente a hombres y mujeres y todos lo hemos aceptado de una manera natural. Y este es el tema fundamental. Y esta es la causa de la desigualdad de género. Entonces, el riesgo que corremos con las políticas contra la desigualdad es atacar los síntomas y no las causas, ¿no? Si miramos la brecha salarial de género, la brecha salarial de género es la diferencia en remuneración media de hombres y mujeres. De nuevo, estamos simplificando excesivamente, porque tomamos valores medios, pero es una manera, no debemos ignorar todo, pero es una manera de concretar la discusión. Bien, la brecha salarial de género evidentemente que existe. ¿Por qué existe? Pues porque hay una sobrerepresentación de mujeres en sectores donde no tienen mucho progreso potencial y de remuneración baja. Y desde luego tienen una infrarrepresentación importante en los puestos de alta responsabilidad en las empresas. Sin embargo, cuando uno trata de explicar la brecha de género utilizando estos dos conceptos, es decir, los sectores donde se concentra el trabajo de las mujeres y los puestos que ocupa y la dedicación a tiempo parcial, estos factores explican aproximadamente la mitad de la brecha de género. Hay otro factor que es importante, que es la menor experiencia laboral. Pero, de nuevo, claro, la menor experiencia laboral
seguramente se debe a los roles distintos. Entonces, de nuevo, simplemente quería insistir en dos cosas. Uno, que a mi juicio es posible que el lenguaje inclusivo y es posible que la inclusión de mujeres en los consejos de administración de grandes empresas sean buenas maneras de actuar, es posible, pero no estamos atacando las causas del problema. Las causas del problema son culturales, la cultura evoluciona cuando la sociedad quiere que evolucione, la cultura y las normas, y sería la manera de avanzar. En todo caso, en todo el mundo se están haciendo avances y en España se están haciendo avances importantes. Hay un indicador que es el índice global de brecha de género del Foro Económico Mundial y en él España actualmente está muy bien situado y además ha mejorado muchísimas posiciones para lo que pueda servir un indicador en los últimos años, ¿no? España está especialmente bien en términos relativos respecto a las medias de todo el mundo en cuanto a la presencia de la mujer en política. Bien, el gráfico que tenemos aquí es cómo ha evolucionado la brecha de género desde el tramo horizontal azul en 2010 hasta el punto rojo en 2020. Es decir, en la última década, bueno, pues todos, donde el punto rojo está por debajo del punto azul, es que la brecha de género se ha reducido y España es uno de esos países. A la vez podemos ver pues, que estamos en una posición intermedia, ¿no? Bueno, cualquier análisis nos llevaría más tiempo y aquí queda para quien lo pueda ver luego posteriormente, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la desigualdad históricamente? Bueno, brevemente, aquí desde 1820 a 2020, los últimos 2 siglos, estas 3 líneas se corresponden con las 3 barras que veíamos antes. Lo que percibe en términos de renta el 10% de mayores ingresos, la línea roja, el 40% intermedia, línea verde, y el azul es el 50% inferior. Y básicamente se podrían analizar esos cambios, pero yo simplemente querría ilustrar con esto que cambios ha habido bastante pocos y, por tanto, la desigualdad es importante y persistente. Esta es la evolución de uno de los indicadores fundamentales, el índice de Gini. Entonces, lo que vemos es de 1820 a 1910, si queremos 14, hasta la Primera Guerra Mundial, que yo creo que es un punto clave, ascenso importante de la desigualdad, porque pasamos de países todos muy pobres a colectivos en los distintos países que empiezan a tener ingresos muy superiores. Cualquier guerra es un freno a los ingresos y a la acumulación de riqueza y, por supuesto, la desigualdad se aminora. Y luego el otro proceso importante es el incremento de 1960 a 1980, los shocks del petróleo y la stagflation de la década de los 70 supone un pequeño descenso en desigualdad, pero luego hay un incremento con las políticas de liberalización de 1980 a 2000. Y lo que es importante es que de 2000 a 2020 la desigualdad ha caído de una manera bastante importante. Esta es evolución de índices de Gini en países de la OCDE. En esa década, de 1980 a 2000, donde el índice de Gini subió, luego 2000 a 2020 ha caído. En el pasado reciente esta es la idea, ¿no? La desigualdad aumentó de 1980 a 2000 y descendió de 2000 a 2020. Y en prácticamente todos los países el índice de Gini lo tenemos en horizontal, a la izquierda menos desigualdad, a la derecha más desigualdad, pues fue un incremento de desigualdad en las economías avanzadas de manera bastante uniforme. Y en este gráfico lo que podemos ver es la evolución de los 2 componentes, ¿no?, que hemos comentado al principio, la desigualdad interna a los países y el componente de desigualdad entre países. La desigualdad interna es la línea roja y el componente de desigualdad entre países es la línea azul. Me voy a centrar únicamente, de nuevo, en la parte última, de 1980 a 2020. Y ahí se ven las tendencias que ya comentaba Emilio Lamo en la presentación. La desigualdad entre países, con motivo de la liberalización básicamente en China, el comportamiento en China y en India, la desigualdad entre países ha caído de manera bastante importante en esas décadas, desde 1980, pero la desigualdad interna de los países ha aumentado. Y si queremos ver cuál es la importancia relativa de cada uno de los 2 componentes, la parte roja se refiere a la desigualdad interna a los países y la parte azul se refiere a la desigualdad entre países, que alcanzó un máximo, como vemos, en 1980 y que ahora mismo, en 2020, es un tercio, de acuerdo con los estudios del Inequality Lab de París, de Piketty, es un tercio, aunque Milanovic, porque utiliza los datos de otra manera, información estadística de otra manera, le da mayor importancia a la desigualdad entre países. Básicamente, el Inequality Lab trabaja con renta por adulto, a partir de información de hogares.
mientras que Milanovic trabaja con renta por individuo, aun corrigiendo, teniendo en cuenta que el número de niños en el hogar pues tiene menos necesidades que los adultos. Bien, y esta es la curva del elefante que ya ha explicado el profesor Lamo Espinosa y no voy a entrar más. ¿Qué efecto ha tenido la pandemia? Pues ha tenido un efecto bastante distinto, bastante diferente en países ricos y en economías emergentes, simplemente porque los sistemas de asistencia social pues tienen un desarrollo totalmente distinto, ¿no? En los países ricos nos hemos podido beneficiar de grandes ayudas, rompiendo en la Unión Europea, sobre todo, con las estrategias de austeridad de la crisis financiera de 1980. En los países emergentes ha habido dos aspectos. Primero, que el sistema de asistencia social no está suficientemente desarrollado y no han podido implementar políticas de ayuda. En segundo lugar, que el mercado laboral tiene un componente de informalidad muy alto y entonces no se llega a esos trabajadores. Y lo que ha sido un soporte ha sido los países de que dependen mucho todavía la agricultura. Claro, la agricultura pues, no se ha visto tan afectada y en definitiva son economías más autárquicas y han podido estar mejor. Pero no cabe duda de que los países en vías de desarrollo, economías emergentes, han sufrido mucho más entonces las consecuencias de la pandemia que las economías avanzadas. Sorprendentemente, incluso en las economías de menores ingresos, la concentración de riqueza en este periodo ha sido muy importante. Y en las economías avanzadas también, que es lo que se veía en la curva del elefante, ¿no? Sobre todo en el último tramo. Y se aprecia mucho más en riqueza que en renta. La curva del elefante es muchísimo más exagerada en riqueza que en renta. En España, desde luego, la estrategia de implementar los ERTEs ha sido enormemente útil. Y el ingreso mínimo vital, confiando en que su implementación administrativa mejore, pues debería de ser una ayuda bastante importante, no solo para acabar de salir de esta crisis, sino también para los eventos que puedan ocurrir en el futuro. En todo caso, en el primer momento de la pandemia, el incremento de hogares que no percibían ningún ingreso fue tremendo, hasta 660.000, y luego las medidas de mantenimiento de renta fueron bastante útiles. Este es un gráfico del monitor de desigualdad que está desarrollando CaixaBank, el grupo de investigación, muy útil, es una investigación tremendamente interesante. Y lo que vemos aquí es la curva gris, es la evolución del índice de Gini desde el inicio de la pandemia. Como se ve, tuvo un incremento enorme. La línea azul es la evolución del índice de Gini teniendo en cuenta las ayudas recibidas del sector público del Estado, ¿no? Y entonces la desigualdad se aminoró de una manera muy importante. De hecho, el monitor de CaixaBank Research estima que el 80% del daño potencial se ha resuelto. ¿Debe preocuparnos la desigualdad? Pues como decía al principio, no siempre ha sido evidente y sigue sin ser evidente para muchos. Hay tres líneas un poco de debate frente a la preocupación que puede generar la desigualdad. Una es porque pueda creerse que hay un trade-off entre igualdad y eficiencia. Mayor igualdad va a generar problemas de crecimiento y, por tanto, menor eficiencia. También porque se pueda pensar que cualquier corrección de la desigualdad vía, generalmente, sistema tributario, pues interfiere con la libertad individual. Y, en tercer lugar, porque se piense que hay que respetar la meritocracia y que si el que más consigue lo consigue porque tiene más talento y más esfuerzo, pues hay que respetar estas diferencias. Bueno, yo creo que estas tres son líneas de debate y son muy discutidas, las tres. ¿Razones por las que sí debe preocuparnos? Bueno, hay una evidencia abrumadora que yo creo que todos conocemos acerca de que la desigualdad viene asociada con multitud de conflictos y problemas sociales, económicos y sanitarios. Mayores conflictos, mayor corrupción, menos longevidad, mayor abandono escolar, mayores tasas de embarazo juvenil, más mortalidad infantil, etcétera, etcétera. Si hay causalidad o no, no lo sabemos, seguramente nunca lo sabremos, porque los contrastes de causalidad, al menos yo no tengo gran confianza en que puedan llevarse a cabo estadísticamente, salvo si uno trata únicamente de acudir a los datos para confirmar o refutar creencias que tenga, ¿no? Pero no cabe duda de que siembra suficiente sospecha, ¿no? Y es un elemento como para preocuparnos por la desigualdad. Ahora, si esto es así, no cabe duda entonces de que hay elementos de justicia social. Evidentemente, hay razones éticas, ¿no?, por las que debe preocuparnos, porque no todo el mundo sufre esos conflictos de igual manera.
esos conflictos en los países de menores ingresos son mucho más graves, en los países más desiguales son mucho más graves, y en las economías avanzadas y en los países favorecidos como los nuestros, los colectivos menos favorecidos son los que sufren más esos problemas. Y por lo tanto, no cabe duda que hay un elemento de justicia social. Lo cual debería suscitar un debate no solo acerca de cuánta desigualdad, que avanzo personalmente, yo creo que no es la pregunta relevante, sino qué tipo de desigualdad y en qué tramos de la distribución podemos aceptar. Ese es el debate que yo echo en falta. Otra razón fundamental para preocuparnos por la desigualdad es porque reduce el crecimiento económico y, por tanto, las posibilidades de progreso social a través de muchos elementos. Por supuesto, países más desiguales pueden tener problemas de alimentación en niños, problemas de asistencia sanitaria, problemas de menor acceso al sistema educativo, menor intensidad educativa. Los mercados financieros son imperfectos y las personas no tienen fácil acceso a los créditos que les podrían facilitar llevar a cabo sus tareas de emprendimiento, sus estudios. La confianza institucional es muy baja, pero también lo es la cohesión social. Hay una palabra clave para mí que es la confianza en los demás. Los países, y más en el futuro, no vamos a avanzar si no hay confianza en los demás. Y la desigualdad es un ataque, perjudica totalmente esta capacidad, ¿no? Y, por supuesto, tenemos el riesgo en economías más desiguales de hacer peores elecciones de políticas públicas, simplemente porque puede haber grupos favorecidos que tengan más fácil acceso al poder político y a la toma de decisiones. Por eso se dice que en la lucha contra la pobreza, que es otro tema distinto, muy importante, el crecimiento, perdón, la lucha contra la desigualdad genera un doble dividendo en la lucha contra la pobreza, porque no solo con menos desigualdad se crece más, sino que además los estudiosos del efecto del crecimiento sobre la pobreza tienen detectados que hay dos elementos que matizan totalmente la capacidad que el crecimiento económico tiene de reducir la pobreza. Uno es la desigualdad y otro es la calidad institucional. ¿Qué papel juega en este debate la igualdad de oportunidades? Bueno, la igualdad de oportunidades se abre paso, se ha abierto paso ya crecientemente, juega un papel fundamental porque tendemos a pensar que a lo mejor lo importante no es tanto la igualdad de renta, la igualdad de outcomes, es decir, de resultados, sino la igualdad de oportunidades. Es decir, que seguramente lo importante es la diferencia, esto viene por supuesto de John Rawls, la diferencia entre decisiones y circunstancias, ¿no? Uno puede tratar de corregir las circunstancias que uno sufre, que experimenta sin haber hecho nada por tenerlas, pero a lo mejor la sociedad no tiene que preocuparse tanto de las consecuencias de decisiones incorrectas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues aparecería un concepto de igualdad de oportunidades que admite muchas definiciones, una muy simplista, pero quizá suficiente para funcionar, es igualdad de acceso a los bienes públicos. Bueno, la desigualdad de oportunidades y la desigualdad de renta no son la misma cosa, pero no son independientes, ¿no? En un país que tiene desigualdad de renta, pues no todos, la desigualdad de oportunidades está casi garantizada, ¿no? Pero si hay desigualdad de oportunidades, evidentemente no va a haber mucha igualdad de renta en el futuro para estas generaciones. Ahora, el debate de igualdad de oportunidades requiere, si uno quiere luchar por implantar igualdad de oportunidades, requiere resolver una cuestión que también está abierta a debate, que es si podemos distinguir entre esfuerzo y oportunidad. Esto puede ser un problema complejo, por no decir imposible de resolver. Por ejemplo, el esfuerzo de los padres genera oportunidades para los hijos. O sea, no es fácil deslindar estas cuestiones, ¿no? Y en todo caso, aun si pensáramos en una política global, en una determinada economía o a nivel mundial, ¿no?, de implantar igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a los bienes públicos, el otro debate subyacente es si la igualdad de acceso es suficiente. Es decir, las personas de más talento, ante una igualdad de oportunidades, van a tener más remuneración. Hay un tope a esa remuneración. ¿Cuántas veces los salarios más altos pueden ser mayores que los salarios más bajos, por ejemplo, dentro de un sector, ¿no?, profesional? Eso por un lado. Por otro lado, las personas que tienen menos talentos naturales van a llegar menos lejos. ¿Debe la sociedad compensarles de algún modo? Bien, si hay igualdad de oportunidades, uno esperaría que no hubiera mucha relación entre las rentas de hijos y las rentas de padres. Más útil que esto es mirar a la posición que en la curva de desigualdad ocupan hijos y la que ocuparon padres. Mucho mejor que las rentas, porque las rentas de distintas generaciones dependen de muchos factores, ¿no?
Aquí aparece otro riesgo, creo yo, que es confundir el concepto con la medida. Bueno, la movilidad social, se mida como se mida, yo creo que hay que medirla, como acabo de decir, por posición en la curva, en la distribución de renta, y más todavía por un indicador que cada vez se va utilizando más, que es cuántas generaciones tienen que pasar para personas que han nacido, por ejemplo, en una familia en el cuartil inferior de renta, cuántas generaciones tienen que pasar para tener una probabilidad suficientemente alta, la que fijemos, de pasar al cuartil superior, ¿no? Estos indicadores son mucho más útiles. En todo caso, quienes han llevado a cabo estos análisis de relación entre desigualdad y movilidad, yo creo que aportan evidencia empírica internacional bastante convincente acerca de que, lamentablemente, donde hay más desigualdad, hay menos movilidad social. O sea, tenemos los dos males juntos, ¿no? Este es un gráfico sobre lo que estaba comentando. Lo que estamos viendo aquí es, para hijos que nacen en familias en el cuartil inferior de renta, es decir, dividimos la distribución en 4 grupos, los hijos que nacen en el cuartil inferior, ¿qué probabilidad tienen de permanecer en ese cuartil, sería la línea roja, o de pasar al cuartil superior, la línea azul? Entonces, como vemos, contra lo que tradicionalmente se pensaba, pues tenemos un país donde hay mucha inercia, muy poca movilidad social, que es Estados Unidos, ¿no? Pero a Alemania no le va muy a la zaga. Entonces, estos países, los hijos nacidos en familias en el cuartil inferior tienen un 40% de probabilidades de persistir en ese cuartil, de no moverse de ahí, y una probabilidad muy baja, del 10%, de pasar al superior. España no está tan mal en este sentido. Bien. Posibles causas y soluciones, si tengo 5 minutos, si no lo dejo para debate. ¿Sí? Bien, si identificamos las causas, podemos identificar soluciones. Primero, ¿creciendo vamos a tener menor desigualdad? Depende, y depende de las economías, ¿no? En una economía, los análisis de Kuznets y Lewis de los 50 y 60 eran muy claros en cuanto a identificar qué es lo que iba a pasar en una economía que empieza su fase de desarrollo. Si empieza la fase de desarrollo y empieza de una concentración total en el sector agrícola, evidentemente lo primero que va a pasar es que algunos colectivos van ganando mayor renta y, por tanto, en las fases iniciales de desarrollo el crecimiento va acompañado de mayor desigualdad. A partir de un desarrollo suficientemente importante, la desigualdad, a pesar de que vamos creciendo, la desigualdad iría disminuyendo. Todo esto sirve muy bien para ese periodo, pero pocas economías se encuentran en esa situación. Y, de hecho, Branco Milano, y precisamente en el libro que comentaba Emilio Lamo al principio, pues ya decía que si queremos entender lo que está pasando en términos de desigualdad, es decir, por qué durante periodos baja y durante periodos y luego vuelve a subir y vuelve a bajar, pues tendríamos que pensar en distintas curvas de estas de Kuznets y, en definitiva, acaba siendo una teoría vacía para explicar esto. Lo que sí es importante es que cualquier economía que crece genera recursos que pueden aliviar la desigualdad. Entonces, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Si llevamos a cabo estudios estadísticos, de nuevo, es un poco desilusionante, ¿no? Porque uno empieza a echar datos, ¿no? a una bolsa, echa datos a una muestra de muchos países muy distintos, datos acerca de sus tasas de crecimiento y sus niveles de índices de Gini, y empieza a estimar modelos, y claro, estamos mezclando continuamente, con perdón, en un lenguaje coloquial, peras con manzanas. Y esto a mí, como estadístico, me desilusiona muchísimo, ¿no? Porque yo creo que no cabe, si queremos responder a estas preguntas, sino el análisis muy microeconómico, muy de los colectivos, colectivo a colectivo, ¿no?, de un país. Si queremos que el crecimiento genere desigualdad, los recursos que se generan con el crecimiento tienen que distribuirse entre todos. Y para esto es fundamental una buena calidad institucional y una buena apuesta por políticas redistributivas y predistributivas, de las que luego hablaré. Pero no se puede encontrar una pauta común. Es absurdo incluso buscarla. Globalización. La globalización siempre se ha dicho con bastante generalidad, que era una de las causas de desigualdad. Bueno, es desde luego una de las causas a las que más atención se ha prestado por parte de los investigadores y de nuevo las conclusiones son como el arco iris, sencillamente porque yo creo que en la mayoría de los casos una de las razones es porque utilizamos información excesivamente agregada. Pero dentro de la globalización parece que el consenso nos llevaría a que hay que distinguir entre la parte de comercio, la parte de globalización financiera y la parte de profundización financiera. Sobre el comercio, las teorías económicas más básicas decían que cuando un país rico comercia con un país más pobre,
en el país rico va a incrementar la desigualdad y se va a reducir en el país más pobre. ¿Por qué? Pues porque el país rico lo que va a hacer es llevar producción para utilizar la mano de obra barata del país más pobre y luego importarla. Entonces, esa producción lo que va a pasar es que va a expulsar de su trabajo a parte de la clase media y la clase menos favorecida, que es un poco lo que se utiliza para explicar la parte esta baja de la curva del elefante, ¿no? Lo que tú identificabas como las clases medias en los países avanzados. Bueno, esto tampoco es así. La evidencia empírica sugiere que el comercio internacional, al menos es difícil filtrar miles de artículos, ¿no? Pero lo que yo al final intento colar, cuando pongo el colador ahí, me quedo con que el comercio internacional tiende a generar desigualdad en todos los países, pero el efecto es muy modesto. Hay muchos otros factores que son mucho más importantes, como son la desigualdad educativa, los sistemas sanitarios y, desde luego, los sistemas de asistencia social, que son fundamentales. La globalización financiera sí que tiende a generar desigualdad. ¿Por qué? Porque la inversión extranjera directa tiende a introducir tecnologías de alto nivel y entonces echa mano de mano de obra altamente cualificada y genera, por tanto, altas rentas y genera desigualdad. Solo que yo creo que hay que preguntarse si determinados incrementos en desigualdad no deben ser bienvenidos. Porque, bueno, si esto es lo que sucede en una economía en desarrollo y se genera mano de obra cualificada y se genera mayor capacitación, en el futuro esto puede revertir en todo, sobre todo si tenemos un sistema de apoyo social suficientemente desarrollado. Bien, y por ir entonces avanzando ya muy rápidamente, todo esto tiene que ver con lo que está pasando en la demanda de empleo y con lo que está pasando con el sistema educativo. Y yo creo que son dos temas que en el futuro hay que poner juntos. ¿A qué me refiero? Bueno, la educación es rentable y la evidencia empírica es abrumadora en todos los países donde esto se analiza. Pero el mundo está abocado en todos los países a un desarrollo tecnológico que está concentrado en las altas capacidades. Y por lo tanto esto va a generar el mecanismo que antes comentaba, pero sin necesidad de intercambio entre dos países. En todos los países, y lo vemos en España evidentemente, hay una demanda muy alta de trabajadores de alta cualificación, altos ingresos y por lo tanto generamos más desigualdad. Pero la globalización lleva además ese aspecto de difusión de tecnología que genera desigualdad entre países, ¿no? Y desigualdad global, por tanto. La automatización es otro factor que los expertos ya nos han explicado, yo creo que bastante convincentemente, que genera polarización laboral y polarización de rentas. ¿A qué estamos también abocados? Yo creo que el consenso tiende a ser que la automatización no va a destruir masivamente empleo, pero sí va a alterar drásticamente las capacidades necesarias y, por tanto, el sistema educativo tiene que jugar un papel fundamental. Yo he hecho en falta, de nuevo, esto me parece una pieza fundamental del debate de desigualdad, desde luego en España me encantaría verlo también, es la inserción definitiva del sistema educativo en todos estos problemas. Yo he hecho en falta mucho los desarrollos que en otros países, en economías anglosajonas, son tan habituales, de educación a lo largo de la vida, impartida en centros docentes, en universidades, en centros docentes, en institutos, y desde luego el disponer de un cuerpo de asesores públicos que hacen un seguimiento de la vida laboral de las personas, de todas las personas, y les asesoran acerca de cuáles son los conocimientos que deben proseguir. Bien. Políticas redistributivas, evidentemente, son una cuestión fundamental si queremos que el crecimiento llegue a todos. Solo voy a insistir en la predistribución frente a la redistribución. Cada vez tenemos más evidencia acerca de que la predistribución es importante. Predistribución es tratar de corregir las desigualdades de ingresos antes de que actúe el sistema tributario. Tiene mucho que ver, a mi juicio, con la igualdad de oportunidades. Casi todo lo que pensemos que mejora o contribuye a generar igualdad de oportunidades es predistribución. Por ejemplo, desarrollar guarderías para que las mujeres no tengan el problema hasta que cambiemos las normas, lógicamente, sociales, no tengan problema de colaborar decisivamente, activamente, por completo en el mercado de trabajo, pues sería uno de estos aspectos. Clases de apoyo a estudiantes sería otro aspecto. Formación de maestros sería otro, ¿no? Cierro entonces, para no comer más tiempo, algunos comentarios finales. La desigualdad creo que debe verse también como un problema de calidad democrática.
las economías más desiguales e incluso en las economías desarrolladas, los colectivos menos favorecidos, los analistas políticos tienen bien analizado que participan muchísimo menos en decisiones, y participan muchísimo menos en decisiones se van a sentir menos representados, va a haber menos confianza en las instituciones, es posible que las instituciones les presten menos atención y por tanto las políticas van a reflejar menos sus necesidades. Esta es una cadena de causal posible. ¿Es una opción política la desigualdad? Cada vez se desarrolla más esta idea y es una idea fundamental, claro. Si llegamos a concluir que la desigualdad, el nivel de desigualdad y el tipo de desigualdad es una opción política, puesto que la política dispone de suficientes opciones para contrarrestarla, entonces tenemos que actuar. Y esta es la cuestión fundamental. Entonces, para mí el debate que ya comentaba antes sería este. ¿Por qué queremos reducir la desigualdad? ¿Qué tipo de desigualdad podemos tolerar y qué nivel de desigualdad podemos tolerar? Y lo dejo aquí. Yo, como ya sabía que Alfonso iba a hacer un panorama muy completo de todos los asuntos importantes, he pensado centrarme en algunos detalles, pero también el comienzo que ha hecho Alfonso me viene bien porque este argumento que ha hecho de que lo importante de la desigualdad no está en las imágenes rotundas o en las imágenes gruesas, sino está en los detalles, pues creo que responde un poco a este reclamo. Y los detalles están en centrarme mucho en la evolución de las 2 décadas recientes del siglo XXI, que estaba en el título general de la sesión, y también mirar un poco más a las economías avanzadas, en las economías europeas fundamentalmente, algunos trazos de detalle de esa desigualdad, porque también es la parte en la que los detalles pueden modificar un poco más la imagen gruesa. La imagen gruesa, como sabéis perfectamente, es que en las economías avanzadas ha aumentado la desigualdad dentro de los países, la desigualdad within, y que esa es una tendencia general, extendida prácticamente a todos los países, y que las causas tienen que ver fundamentalmente con causas generales, digamos, que afectan a todos: globalización, comercio y este efecto, digamos, sesgado del cambio tecnológico que se mencionaba al final. Voy a hacer quizás no todo lo que tenía inicialmente en el esquema. Tenía como cinco ideas. Una para enlazar más con la desigualdad global, mirando lo que ha ocurrido en la pandemia o con algún detalle de lo que ha ocurrido con la desigualdad durante o tras la pandemia, tras esta primera etapa. Bueno, una sobre el impacto de la pandemia, dos sobre dos trazos que tienen que ver con la mirada de la desigualdad en las economías avanzadas, uno el impacto de los bienes públicos y otro el discutible, creo yo, declive de las clases medias, algo sobre el impacto de la desigualdad en actitudes o en comportamientos políticos y quizás, si viene al caso y si hay tiempo, algo sobre el dispositivo fundamental de lucha contra la pobreza en las economías avanzadas, que son los sistemas que llamamos de garantía de mínimos. La pandemia, no tenemos una imagen completa. Estos gráficos son del último informe del Banco Mundial, que acaba de aparecer y que le dedica un capítulo casi más bien a simular o estimar. Lo que parece claro es que el impacto puede ser, tras 2 décadas, tras un siglo XX de reducción de prácticamente todas esas dimensiones de la desigualdad, muy singularmente de la pobreza global extrema. Es muy probable que se reduzca, o sea, que aumente la desigualdad entre países, que se detenga la tendencia a reducir la desigualdad interpersonal global. Y el único matiz que puedo añadir yo y que está en este informe es que lo que estas estimaciones dicen es que las pandemias, comparadas con cualquier otra crisis, es decir, con las crisis financieras, con las recesiones globales, incluso con las recesiones nacionales, suelen tener impactos distributivos más altos.
O sea, depende, claro, de lo duradera que es la pandemia en cada país y depende, como decía Alfonso, de disponer de sistemas de protección social o solo de sistemas asistencialistas o de emergencias, pero es bastante probable que los efectos de la pandemia sean duraderos, más en los países emergentes que en los países avanzados, y sean duraderos sobre la desigualdad también dentro de los países y sobre la desigualdad global. Hay un aspecto de la pandemia que distingue mucho el impacto entre países, que es cómo ha impactado a la participación en la educación. Parece que ha sido muy desigual porque ese impacto a la participación en la educación es lo que puede tener efectos más duraderos sobre la igualdad de oportunidades. Pero seguimos con rasgos más dirigidos a las economías avanzadas. El índice de Gini, la tasa de riesgo de pobreza para los países europeos, estimando, con lo que llamamos la pobreza extendida, o estimando el impacto distributivo de los bienes en especie, de los bienes públicos, de la sanidad y la educación principalmente. No lo tenemos muy actualizado para el conjunto de la Unión Europea, pero lo que sabemos es que su efecto redistributivo es muy alto. Es mucho más alto el efecto redistributivo sobre la tasa de pobreza que sobre el índice de Gini, pero en conjunto el impacto de los bienes públicos viene a reducir, o en promedio en los países europeos, viene a reducir un 40% el índice de Gini, y un 20%, en torno a un 20% el índice de Gini y un 40% el índice de pobreza. Es sorprendente que en el contexto de la Unión Europea, en el que se han extendido algunos indicadores constantes de la desigualdad, como los indicadores de desigualdad de renta de mercado, de renta disponible, no se proporcione indicadores de desigualdad sistemáticos y comparados teniendo en cuenta el impacto de los bienes públicos, porque es un impacto muy fuerte. Ya digo, me sorprende que se haya extendido un indicador tan poco fino, que es un indicador muy grueso como es el AROPE, la tasa de riesgo de pobreza y de exclusión social, que es yo creo que un mal indicador, y sin embargo no dispongamos sistemáticamente de los indicadores de desigualdad de renta extendida o de renta que estime el impacto de los bienes públicos. Para España lo ha hecho FEDEA, y para el periodo más reciente, es decir, lo tiene realizado hasta el 2017, y se confirma que ese impacto es muy importante, es fuerte y es muy estable. Es decir, como sabemos, en España el impacto de las prestaciones monetarias es muy alto en términos redistributivos, el impacto de los impuestos es más bajo y el impacto de los bienes públicos, de los bienes en especie, es más alto, el impacto redistributivo es más alto. Necesitamos un trazo, además sistemático y comparado, que tenga en cuenta el impacto de los bienes públicos. Segundo rasgo para las economías europeas, que es el supuesto declive de las clases medias, es decir, sobre todo el supuesto de una pérdida del conjunto de rentas de las clases económicas, es decir, de los deciles que están en las posiciones intermedias de la distribución. La literatura empírica y las evidencias que tenemos es que no hay un efecto generalizado y rotundo, es decir, que los supuestos factores globales, es decir, la globalización, el comercio, el sesgo tecnológico, el diferencial de remuneraciones o de recompensas por cualificaciones, no están produciendo una reducción generalizada de la porción de renta que reciben los deciles intermedios. Los trabajos en España para España y para Europa los ha realizado Julio Carabaña, y ahí se demuestra que son predominantemente factores nacionales, es decir, características que tienen que ver con la demografía, con el tamaño de los hogares, con el peso de la inmigración, o características relacionadas con las políticas, es decir, con el impacto de los impuestos, con el impacto de
de las prestaciones y con el impacto de los servicios públicos, y que hay una variedad de comportamientos y en todas las partes de la distribución, no solo en las clases medias, sino también en los deciles altos y en los deciles bajos, que son idiosincráticos de los países, por decirlo de alguna manera. Es decir, que no hay una tendencia generalizada en el conjunto de los países europeos a un declive, al menos en términos de porciones de renta de las clases medias. Lo que sí hay, pero eso es otra cuestión, es que si se analizan las clases ocupacionales, es decir, el peso de los empleos en ciertos segmentos, es evidente que algunos de los empleos medios bajos están perdiendo peso y ganando peso empleos muy altos, de niveles muy altos, y algunos empleos en los niveles bajos. Pero cuando eso se lleva a la renta, intervienen otros muchos factores que no son solo los factores de mercado, es decir, de configuración de los empleos y de configuración de los salarios, intervienen todos estos factores demográficos de los hogares, de la composición de la población y de las políticas. En la esfera, otro par de trazos en la esfera de las actitudes. También esta imagen respecto a las economías avanzadas de que hay un declive de las clases medias, una creciente polarización, se supone que se trasladaría al campo de las actitudes en una polarización mayor de los comportamientos políticos. Es decir, se reforzarían los divides, las divisiones, los cleavages de renta o los cleavages de educación. Tampoco es exactamente cierto esto. En los trabajos que han hecho también el equipo de Piketty en Francia para 50 democracias occidentales demuestran que la división que ha cambiado mucho es la división educativa. Es decir, la idea de que los más educados votan mucho menos a los partidos tradicionales de izquierda que el resto de la población, esa se ha transformado totalmente. Es decir, los más educados votan casi igual que el resto de la población a los partidos de izquierda. En la renta ha cambiado menos, pero ha cambiado algo también en la dirección. Los de menos renta votan a los partidos de izquierda, siguen votando algo más a los partidos de izquierda que el resto de la población, pero ese diferencial se ha reducido. Y en España se ha reducido singularmente. O sea que la idea de que la tendencia a la polarización política viene causada fundamentalmente por un refuerzo de las divisiones de clase no es rotundamente cierta. Y ese es un asunto también para reflexionar. El otro aspecto en el que las actitudes y el cambio de actitudes puede ser importante tiene que ver con la meritocracia o los ideales de la meritocracia. Ahí sí que los cambios han sido probablemente mayores. Es decir, los indicadores que tenemos de aprecio, de adhesión a los ideales meritocráticos, hemos visto que aumentaron en el final del siglo pasado y el comienzo del siglo XX, en la primera década, pero esos ideales han disminuido mucho tras la gran recesión. Ahí en el siglo XX sí que se encuentra, en el siglo XXI sí que se encuentra un cambio, es decir, hay hasta la gran recesión los ideales meritocráticos con indicadores un poco gruesos, es decir, y con análisis un poco gruesos, pero por ejemplo el porcentaje de personas que creen que trabajar duro es fundamental en la vida, y tenemos barómetros que han seguido, el ISSP, que han seguido esto durante los últimos 30 años, ahí tenemos que hasta la gran recesión la proporción de los que se adherían a los ideales meritocráticos aumentaba, pero tras la gran recesión ha descendido en niveles desiguales por países, pero en conjunto ha descendido. Y solo un trazo más, puesto que el asunto de la pobreza y este asunto fundamentalmente en las economías avanzadas ha adquirido un peso extraordinario. Es decir, en los últimos años me gustaría decir algo sobre el dispositivo fundamental de lucha contra la pobreza, que es lo que llamamos esquemas de garantía de mínimos. El ingreso mínimo vital que se ha incorporado a nivel estatal en España sería el instrumento. Hay otros, pero el instrumento fundamental, yo creo que ese es un instrumento generalmente adecuado para combatir con la dimensión, más combatible de la desigualdad, que es la pobreza, pero es un instrumento que cada día estamos viendo que necesita más revisión. Es un instrumento que se creó, por decirlo rápido, para los que no trabajaban.
Es decir, era un instrumento que se creaba para la pobreza que se suponía que estaba en los extremos de aquellos que tenían menos participación laboral, que tenían niveles de exclusión altos. La pobreza se ha extendido, como sabemos, a segmentos de ocupados o de parcialmente ocupados o de personas con participación laboral muy escasa, y ese instrumento, que estaba pensado como un instrumento predominantemente incompatible con la participación laboral, pues está siendo un instrumento que reduce su eficacia y sobre todo que tiene riesgos de cronificación si no es capaz de combinarse con estímulos eficaces a la participación laboral y con políticas que reduzcan los déficits de cualificación de los grupos que reciben esa prestación, que suelen ser déficits importantes. Bueno, lo dejo de momento aquí y seguro que después hay algún matiz más. Decía a Emilio cuando me presentó que, bueno, que los tres éramos expertos en esta cuestión. Yo creo sinceramente que soy menos y eso tiene seguramente varias desventajas. No he investigado sobre esta cuestión, en particular sobre la igualdad. Decía que tiene claras desventajas, pero quizá tenga también una ventaja, que es que me acerco al tema de una manera dando menos cosas por supuesto, cuestiones que son básicas o de alguna manera quizá con menos inercias, ¿no? Si es que hay alguna ventaja respecto a esto. Entonces, cuando yo me he puesto a revisar y a leer también nuevas contribuciones sobre este tema, bueno, me he dado cuenta de que efectivamente el tema de la desigualdad global ha adquirido, lo decía ya Alfonso, ha cobrado mucha preponderancia en las últimas décadas, preponderancia que podríamos llamar intelectual o académica, pero es un objeto de estudio que a mí me sigue pareciendo un tanto opaco y resbaladizo. Desde mi posición de observadora, no de participante tanto en las discusiones académicas sobre esta cuestión, sino de observadora de estas discusiones, yo considero que el análisis de la desigualdad global, tal y como se plantea, tiene una menor utilidad, podríamos decir social, política y económico, que el análisis de otros temas anejos o próximos al de la desigualdad global, entre otros el de la desigualdad social nacional o local, como quisiéramos llamarla, o within countries, ¿no? A ver, es evidente que el conocimiento sobre la realidad nunca sobra y en este sentido yo creo que es relevante que conozcamos las aportaciones tan importantes sobre todo en la última década o en las últimas 2 décadas, ¿no?, sobre esta cuestión, ¿no? Pero en la medida en que las agendas de investigación obligan a establecer prioridades, porque los recursos son al fin y al cabo limitados, yo considero que el estudio de la desigualdad social nacional o que afecta a una comunidad política debería prevalecer sobre el estudio de la desigualdad global, y trataré de explicarlo, de justificarlo en los próximos minutos. ¿Por qué digo que es un estudio, que es un objeto de estudio, a mi juicio, un tanto opaco, el de la desigualdad global? Pues porque no siempre está claro de qué estamos hablando cuando hablamos de desigualdad global, y parece que hay que empezar cada análisis definiendo el concepto de desigualdad social, y se podría decir que esto también se aplica a la desigualdad nacional o local, ¿no? Pero a mí me parece que en el caso de la desigualdad global el problema conceptual, por varias razones, es mayor, entre ellas porque cuesta más comprender que eso que llamamos desigualdad global es un compuesto, como decía antes Alfonso, de desigualdad entre países o between countries y desigualdad dentro de cada país. Y de hecho, como he podido comprobar también, no es raro encontrar discusiones sobre la desigualdad global en la que en realidad solo se tiene en cuenta la desigualdad entre países, es decir, se habla de desigualdad global como desigualdad entre países. Bueno, a estos problemas de definición del concepto se unen los de la operacionalización y los de la medición, y es que, bueno, los instrumentos de medición de la distribución de la renta, si estamos hablando de desigualdad de renta, concretamente las encuestas a los hogares, pues como han subrayado también diversos autores, suelen infrarrepresentar a los hogares con ingresos más altos, y eso lleva a algunos autores a defender que en lugar de rentas habría que estudiar el consumo final de los hogares en lugar de los ingresos, y incluso algunos defienden también la necesidad de incluir datos fiscales cuando están disponibles para captar las rentas más elevadas. Con esto quiero decir que no es fácil la medición de la desigualdad local, tanto más difícil es la medición de la desigualdad global,
porque hay un problema de disponibilidad de datos y hay un problema de comparabilidad de datos, ¿no? La comparación de rentas reales entre países requiere la traducción a paridades de poder de compra y, bueno, y los expertos también en esta cuestión también subrayan las dificultades que existen al respecto. En definitiva, hay un problema bastante claro de disponibilidad que lo reconocen además los expertos en desigualdad global. Hay un problema de disponibilidad y de comparabilidad de los datos y al fin y al cabo debilita este problema o estos dos problemas la solidez de los hallazgos y de algunas conclusiones. A mí me llamó la atención en uno de los artículos de Chancel y Piketty sobre la desigualdad global entre 1820 y 2020, que luego ha sido incorporado al Global Income Report de 2022, encontrar al final una frase como esta: nuestros resultados son sugerentes, pero es claro que nuestro trabajo debería complementarse con investigación adicional extensa para alcanzar una comprensión más profunda de las dinámicas de desigualdad global. Es decir, los autores parece que sienten la necesidad de introducir este disclaimer porque, bueno, son conscientes de la debilidad, ¿no? Sin embargo, para estudiar la desigualdad dentro de una sociedad, aunque no está libre ni muchísimo menos de dificultades de tipo metodológico, pues yo creo que sí que disponemos de instrumentos más solventes, de datos más robustos, así como también de una serie de hipótesis bastante contrastadas, como las sobre la incidencia de la desigualdad social o de la igualdad, la desigualdad social en el bienestar social, que, como digo, están más contrastadas, ¿no? Y que afectan, por ejemplo, al efecto de la desigualdad social sobre el crecimiento económico. La desigualdad social entorpecería el crecimiento económico sostenido, y en la medida en que el crecimiento económico sostenido es probablemente el mejor expediente o el mejor instrumento para reducir la pobreza, pues la desigualdad social entorpecería también la reducción de la pobreza. Generaría, lo han comentado muy bien Alfonso y Rodolfo, algunos problemas de convivencia, además de desigualdades de salud. Incluso favorecería la polarización política de la sociedad. Es verdad que se ha intentado contrastar esas hipótesis y a veces no se ha llegado más que a establecer correlaciones sin que esté muy clara la causalidad, pero lo cierto es que yo creo que disponemos ahí de un acervo teórico bastante importante que nos permite, de alguna manera, reforzar la idea de Tony Atkinson, de acuerdo con la cual cualquier distribución desigual de la renta implica un coste que habría que medir más o menos en términos de bienestar social. Bien, lo que sabemos sobre la evolución de la desigualdad también lo han contado muy bien tanto Alfonso como, bueno, en primer lugar incluso Emilio y luego Alfonso y Rodolfo, es que la desigualdad social nacional o local está desde los años 80 del pasado siglo, está aumentando en los países desarrollados, al tiempo que está reduciéndose la desigualdad global. Y la cuestión es, ¿hay razones para preocuparse? Y también lo han dicho ellos. A la luz de la evidencia disponible, sí las hay. Y sería importante contener los aumentos de la desigualdad social, y estoy hablando de la desigualdad social, sobre todo desigualdad de rentas nacionales, incluso tratar de reducirla siempre de una manera pues, que no devalúe la competitividad o no genere riesgos morales, etcétera. Sabemos también muy bien que los gobiernos nacionales disponen de instrumentos para hacerlo y se avanza también en la definición de esos instrumentos. Básicamente son las políticas redistributivas, pero también, y Alfonso ha llamado la atención sobre ellas, las predistributivas. La regulación de los mercados financieros y de trabajo es fundamental, así como también los acuerdos internacionales para actuar, para evitar de alguna manera la evasión fiscal. Es decir, los gobiernos nacionales no solo tienen un amplio margen para actuar sobre la desigualdad de sus sociedades o de las sociedades sobre las que gobiernan, sino también tienen instrumentos para conocer cuánta importancia esas sociedades conceden a la reducción de la desigualdad de renta o de cualquier otra respecto a otros objetivos políticos que también precisan, cuya consecución también precisan recursos públicos. Sin embargo, ¿por qué debería preocuparles a estos gobiernos nacionales la reducción de la desigualdad global? Más allá de aconsejar naturalmente a los gobernantes de otros países sobre las ventajas que se derivan de la reducción de la desigualdad en sus propios países. Es que la desigualdad global supone un riesgo global, como a veces se ha dicho, por lo que reducirla debería ser algo así como un objetivo universal. De hecho, recordemos que es el objetivo 10 de los ODS, ¿no? De los objetivos del milenio. ¿No sería más bien esta de la reducción de la desigualdad global una preocupación de sociedades ricas y con determinados criterios normativos como el de la bondad de la igualdad? Bueno, cuando me he planteado estas preguntas, como digo, desde una
desde una posición más bien de desconocimiento que de expertise, yo he llegado a la conclusión, a la que otros ya habían llegado antes, por otra parte, como he podido también comprobar, y es que las razones fundamentales para justificar el combate contra la desigualdad social, contra la desigualdad global, serían fundamentalmente de carácter ético y no tanto empírico. Y aquí, claro, pues al llegar un poco a esta conclusión, digo, bastante normal, porque no he visto también que otros habían llegado a conclusiones muy parecidas, prácticamente las mismas, pues he empezado a indagar en lo que podría ser la fundamentación ética de la lucha contra la desigualdad global, ¿no? Y he encontrado algunas ideas de mucho interés en la obra de Charles Bates, que es un profesor de teoría política de la Universidad de Princeton, que en un artículo antiguo, pero aunque he leído cosas más recientes, a mí me ha parecido que es un artículo de esos que podemos llamar seminal. En un artículo que se llama Does Global Inequality Matter? Se preguntaba si la preocupación por la desigualdad global se podía mantener en virtud de razones que fueran más allá del argumento según el cual la desigualdad per se es mala. Es decir, Bates lo que afirmaba es que, a su juicio, es ingenuo, sería ingenuo, incluso cultural o ideológicamente sesgado, condenar la desigualdad global en virtud de un igualitarismo doctrinal, es decir, de un imperativo categórico que nos obligaría moralmente a buscar la igualdad. Él decía, o él escribe, para justificar adecuadamente la lucha contra la desigualdad global, lo que habría que buscar no es razones directas, como la desigualdad es mala per se, sino razones derivativas, es decir, qué implicaciones socialmente beneficiosas tendría la lucha contra la desigualdad. Y establecía 4 de esas razones derivativas sobre las que se podía fundamentar la lucha contra la desigualdad y que eran aplicables tanto a nivel local, es decir, nacional, como a nivel global o internacional. Y esas 4 son las siguientes, muy brevemente las cito. En primer lugar, la desigualdad está asociada a sufrimientos evitables de la gente, y reducir el sufrimiento de la gente tiene un valor indiscutible. Entramos ahí en otra discusión de cuál es el umbral de lo que la gente necesita para no sufrir, pero bueno, esa es otra discusión en la que quizá podemos entrar más adelante. El primer punto, por tanto, sería la desigualdad está asociado a sufrimientos evitables y que habría que evitar. El segundo, la desigualdad crea sentimientos de inferioridad y vergüenza o de humillación, escribía él, deteriorando la dignidad y la autoestima de las personas. En tercer lugar, la desigualdad coloca a quienes la padecen en una situación que les impide controlar su propia vida, es porque reduce las alternativas de elección de distintas opciones de configuración de la propia vida. Y en cuarto lugar, la desigualdad crea inequidad en el proceso político porque los que están en la parte baja de la distribución, sea cual sea esta, pero vamos a poner distribución de la renta, por lo general poseen escaso poder de negociación y no pueden representar bien sus intereses. Bates escribía, estas son razones éticas aplicables a la desigualdad social local o nacional, within countries, y también se aplicarían a la desigualdad global o between countries y global, ¿no? Por tanto, él sí que entendía que había razones éticas suficientes para preocuparse por la desigualdad global, pero al final del artículo escribía, y aquí me permito citarle literalmente, en la traducción que hago. Es fácil caer en el error de suponer que cualquier remedio a la desigualdad objetable o censurable, objectable, implica alguna forma de nivelación, es decir, la transferencia de los recursos de aquellos que tienen más a aquellos que tienen menos. Concentrar la atención o concentrarse en las razones sustantivas que justifican, y por sustantivas él entendía éticas, que justifican la preocupación por la desigualdad global, reduce la tentación de error dirigiendo la atención a las políticas que atacan específicamente estas preocupaciones. Y ponía entre paréntesis el alivio a la pobreza, pero no solo eso, también la mejora de la nutrición o el dotar de poder a comunidades locales, el empoderamiento. Alfonso hablaba también de la necesidad de la mejora del sistema educativo, que no sería estrictamente una política para combatir la pobreza. Y seguía Bates, mirar la desigualdad global desde esta perspectiva puede contribuir no solo a realzar la urgencia de la acción internacional, sino también a estimular la búsqueda de remedios más realistas y efectivos. Bien, yo lo dejo aquí porque igual ya me estoy pasando. Solo quería apuntar que, a mi juicio, la preocupación por la desigualdad social, nacional o local, o aquella que afecta a una comunidad política sobre la que se gobierna y se puede gobernar, o puede gobernar una entidad, puede ser un gobierno
nacional, pero podría ser también un gobierno como el de la Unión Europea, puesto que al fin y al cabo eso es una comunidad política. Pero ese tipo de desigualdad social, a mi juicio, debería prevalecer sobre la desigualdad global en lo que se refiere a investigación y esfuerzos dedicados a la investigación, lo que incluye también agendas de investigación. Porque además de razones éticas, hay razones empíricas que justifican esa preocupación por la desigualdad local. Y esas razones éticas, es verdad que también se aplican a la desigualdad global y por tanto justificarían la preocupación por ella y la acción internacional para tratar de reducirla, pero quizá haya que hacerlo más con un objetivo de solucionar los problemas de los que padecen esa desigualdad global que de los que no la padecen y por tanto cualquier aproximación que pretenda también, digamos, penalizar o castigar a aquellos a quienes mejor les va en virtud de la reducción de la desigualdad global, yo creo que debería pensarse con mucho cuidado por las consecuencias o implicaciones que podría tener. Termino con esto. Muchas gracias.